Ok, pues como no hay dudas, el día de hoy abordaremos el tema de activación de linfocitos B. Para hablar de este tema, o lo que nos va a permitir centrarnos en activación del linfocito B, es muy similar a lo que vimos de linfocitos T. ¿Se acuerdan que linfocitos vimos sinapsis, vimos cascadas, vimos activación? Aquí la sinapsis del linfocito B es muy similar. Tal vez lo único que hay que recordar es la estructura de o la superficie de un linfocito B. Entonces, déjenme dividir esto. No sé aquí, más o menos acá. Bien. Los linfocitos B, de manera natural, hay que recordar que yo tengo tres tipos de linfocitos B. Los linfocitos innatos, que van a ser los linfocitos B, B1 y los linfocitos B de zona marginal, y los linfocitos adaptativos, que van a ser los linfocitos B, B2. Con esta visión, podemos decir que los tres tipos de linfocitos deben activarse y los tres tipos de linfocitos deben generar una respuesta efectora. La mayoría de las respuestas efectoras por linfocitos B va a ser volverse o diferenciarse en una célula plasmática, y esta célula plasmática se va a encargar de producir anticuerpos. Entonces, tanto los linfocitos B innatos como los linfocitos B adaptativos van a generar el mismo proceso de activarse, diferenciarse y producir anticuerpos. Entonces, nuestra funcionalidad de los linfocitos B se mide en cierta medida por la formación de anticuerpos. Las principales diferencias entre estos y estos va a ser su receptor. En este caso, el BCR es un receptor de alta afinidad que hizo recombinación y un chorro de mugres que hace que sea eficiente tanto específicamente como con una gran diversidad. En el caso de la respuesta de linfocitos B innatos, también tienen un BCR, pero el BCR de estos tiene una menor especificidad y una menor diversidad. Entonces, se les llama receptores genéricos o receptores muy poco diferenciados, por lo cual tienen muy poco reconocimiento especializado. ¿Por qué esto es importante? Porque como su receptor no es útil por sí mismo, a fuerzas estos linfocitos B innatos requieren receptores o mediadores de coestimulación. Entonces, ¿quiénes son esos? Si nosotros nos acordamos, el CR2 con su CD19 y su CD81, y pueden incluir TLRs. Ahorita esto lo volvemos a ver más a detalle, pero solamente quiero que quede desde ahorita la diferenciación. O sea, el linfocito B innato reconoce cosas menos diversas y con menos especificidad. Y por esto, estos linfocitos B lo que suelen hacer es utilizar otras proteínas de señalización. Las otras proteínas de señalización que existen para los linfocitos B son el correceptor del linfocito B y los receptores tipo PRRs, primordialmente los tipo TOL. Entonces, hasta aquí el introducción. Vayámonos a un receptor de linfocitos B en FOR. Los receptores de linfocitos B, conocidos por todos nosotros como BCR, estaban formados por
una cadena pesada con dominios constantes y con dominios variables, y una cadena ligera de igual forma con dominios variables. Entonces, esta es la estructura tridimensional del anticuerpo, ¿no? Entonces, mi BCR es mi anticuerpo de membrana. Pero, pues como solo es la que reconoce, necesito dos moléculas de señalización. Por el chat, ¿alguien me podría recordar cuáles son estas moléculas de señalización para el linfocito B? Ay, ella no era, ella no era. Ah, ¿no? Va. Bueno, esta se llama IG alfa o CD79 alfa y esta se llama IG beta o CD79 beta. Estas cadenas que están aquí tienen en su estructura tridimensional algo conocido como dominios ITAM. Y ustedes ya conocen los dominios ITAM porque son esos dominios que pueden ser fosforilados. Entonces nosotros ya vimos en cascada de activación que para poder iniciar cualquier cascada, yo lo primero que tengo que hacer es activar a los sitios ITAM. En este caso, o en el caso del linfocito B, existe pues una serie de sinasas, una serie de proteínas que favorecen la fosforilación de estos sitios. Para que estas sinasas se activen, debe ocurrir lo que se llama entrecruzamiento de receptores. No es más que todos, o sea, si yo tengo aquí un linfocito B, este linfocito B tiene de este lado un anticuerpo y tiene de este lado otro anticuerpo. Y casi siempre, pues aquí va a tener un antígeno. Entonces, si yo quiero reconocer este antígeno, esta estructura se tiene que acercar, esta estructura se tiene que acercar, y hay un entrecruzamiento de los anticuerpos de reconocimiento. Esto se logra por balsas lipídicas y un chorro de cosas que no son tan importantes. Pero lo único que yo quiero es que ustedes recuerden que cuando ocurre este entrecruzamiento, se activa un grupo de sinasas. Estas sinasas pertenecen a la familia CRC. Y imaginando que eso ya pasó, las CRC, que alguna, tal vez la más conocida por ustedes sea LIN, pero también tenemos a BLNK, OBIN, un chorro de mugres más. Quédense con la idea de esta familia se va a encargar de fosforilar mis dominios ITAM. ¿Para qué quiero fosforilar mis dominios ITAM? Bueno, yo quiero fosforilar mis dominios ITAM porque una vez que yo fosforilo un dominio ITAM, puedo activar una molécula iniciadora de la cascada. Esta molécula iniciadora de la cascada, yo la conozco como SIC. SIC reconoce que los ITAM están fosforilados y su función es ir a la molécula adaptadora y le va a pegar más fosfatos. Entonces, hasta aquí que llevamos una sinasa que fosforila los dominios ITAM. La fosforilación de los dominios ITAM activa a una proteína iniciadora de la cascada que conocemos como SIC, que su forma de actuar es fosforilar a la proteína adaptadora.
La proteína adaptadora, en el caso del linfocito B, yo la conozco como BLNK. Esta proteína adaptadora es un complejo enzimático. Bueno, es un complejo proteico, más que enzimático. ¿Por qué quiero que sepan que es un complejo? Porque en alguna bibliografía pueden encontrar o que la llaman BLNK o que la asocian con BTK. Y BTK no quiero que se les olvide, porque BTK es súper importante para procesos de activación. Una vez que yo, gracias a SIC, fosforilo las adaptadoras, inicio mis cascadas de activación. ¿Cuáles son mis cascadas de activación necesarias para esta o cualquier vía? GRB-SOS, me va a dar la vía de las MAP sinasas y la vía de la fosfolipasa C. En este linfocito B es una fosfolipasa C gamma 2. Ahorita le vemos nada más porque se lo estoy platicando. Y la fosfolipasa C gamma 2 va a agarrar un pedazo de dinositol difosfato y lo va a cortar en dos fragmentos. Un fragmento de diacilglicérido y un fragmento de IP3. Todo esto debería sonarles Ay, familiar. profe, Sí, sí, sí. disculpe, ¿me podría por favor explicar tantitito desde el BTK que me perdí? Va, sí, Sí, por claro. Dame 2 segundos y lo retomo, ¿va? Entonces, nada más sí, decirles gracias. Portadag y IP3. Y estos les tiene que sonar familiar. ¿Por qué? Porque la vía de las mapsinasas generaba un factor de transcripción, lo voy a poner en rojito, llamado AP1. La vía de acilglicéridos genera un factor de transcripción que conocemos como NF-κB y la vía de IP3 genera un factor de transcripción llamado NFAT. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que ustedes aprendieron de cascada de activación del linfocito T lo podemos asemejar con cascada de activación de linfocitos B, porque al final yo quiero generar los mismos factores de transcripción. Vamos lento y retomando algunos elementos. Para que esto pueda ocurrir, yo a fuerzas necesito reconocer un antígeno. Ese reconocimiento del antígeno activa mis sinasas. Esas sinasas, al ser una sinasa, su función es fosforilar. Fosforilar a los dominios ITAM. ¿Para qué? Para que una vez que los dominios ITAM de IG alfa e IG beta están fosforilados, la proteína llamada SIC pueda iniciar su activación. Esa es parte de la cascada, ¿no? Fosforilar los ITAM activa a SIC. SIC, ¿para qué me sirve? Fosforilar la adaptadora. Y hasta aquí todos íbamos bien. La adaptadora, ¿cómo se llama? La adaptadora se llama BLNK. Tal vez algunos han visto su sinónimo, que es San Luis Potosí 65, que es lo mismo que decirle BLNK. Ahí depende de la bibliografía. BLNK está asociado a BTK, es decir, estas dos son proteínas conjuntas. Y lo único que yo quiero que recuerden es que como molécula adaptadora, su principal función es permitir la fosforilación y una vez que está fosforilado, iniciar nuevo como ensamblaje de moléculas. ¿A qué me refiero con eso? Gracias a que esta molécula está fosforilado, GRB y SOS se puede activar. Gracias a que esta molécula está fosforilada, fosfolipasa C gamma se puede activar.
Entonces, esta es la fosfolipasa C gamma 2. Este es el GRB2. Y entonces, lo que yo quiero que recuerden es, tengo una única proteína que permite que se le peguen fosfatos. ¿Por qué? Porque una vez que esté llena de fosfatos, va a iniciar otras cascadas. Esa proteína que permite que se fosforile, la conocemos como molécula adaptadora. Ahora que ya logré fosforilar la adaptadora gracias a SIC, puedo permitir el inicio de cascadas independientes. ¿Cuáles son las 3 cascadas independientes que ustedes aprendieron en linfocitos T? Vía de las mapsinasas, vía del diacilglicérido y vía del IP3. Si quieren ponerse más exquisitos, acuérdense, la vía de las mapsinasas era la que formaba Ceyum y la que formaba Cefos. Y esto era lo que permitía juntarse y formar el factor de transcripción. La vía de diacilglicéridos necesita a las moléculas inhibidoras del factor NF-κB. Esto no lo vimos, pero bueno, por si hay dudas. Y la vía del IP3 hay necesidad de calcio. Entonces, si yo me regreso a lo que vimos, perdón, no me puedo regresar. La clase pasada, vemos que esto es lo mismo y esto es lo mismo. Lo único que está cambiando son los nombres. Entonces, a mí me interesa que ustedes aprendan bueno, no aprendan, recuerden los diferentes nombres. Por ello, haremos una pequeña diferenciación. Esta tablita resume entre linfocitos T, linfocitos B. ¿Hasta aquí dudas antes de que empiece la tablita? Profe, la tablita es para diferenciar los B y los T, ¿verdad? Vamos a observar que tanto los T y los B funcionan igual y que lo único que cambia son algunos componentes de la cascada. Intentaremos que solo tengan que aprenderse la tablita y recordarán gran parte de la cascada. Intentaremos, no prometo mucho. Entonces, con aprender un proceso bastaría. Mm, Desarrolla un poquito más, Sheila, o sea, como... Sí, por ejemplo, ay, solo me sé el linfocitos B. Pero me sé las diferencias que tiene ya con eso. Sí, sí, porque funcionan igualito. Yo les recomiendo que se aprendan el del T y el del B es muy sencillo por ello. Entonces, vamos a ver paso por paso. De las cosas que debo recordar es reconocimiento. ¿Quién reconoce aquí? El receptor de célula T. ¿Quién reconoce aquí? El receptor de célula B. Hasta ahí no hay pierde. Luego, este reconocimiento, que es parte de un receptor, necesita una señalización. Las moléculas de señalización, yo las distinguía porque tienen en su estructura regiones y TAM, ¿sí? Entonces, las proteínas de señalización que tiene ITAM en el linfocito T son mis CD3 y mis cadenas Z. Las moléculas de señalización que tiene el linfocito B, que tienen dominio ITAM, pues son los que les acabo de platicar, que son IG alfa e IG beta. Esto fue lo primero. Para que yo pueda activar un linfocito, cualquiera de estos, requiere una señal de iniciación. Entonces, se les llama sinasas activadoras.
¿Qué hacen estas sinasas activadoras? Muy sencillo. Estas sinasas fosforilan a los dominios ITAM. La sinasa activadora de la vía de los linfocitos T la conocíamos como LSK. Alguien que nos ponga por el chat se acordará LSK, dónde la encontramos y por qué iniciaba la activación. Si no, ahorita lo platico, pero para que lo vayan poniendo ahí. La sinasa activadora de ahorita, pues es la que les decía que es la familia de los SRC. Y el más importante, bueno, no el más importante, pero el que más trae sus libros es Lin. Luego, ya que nosotros fosforilamos a los ITAM, requiero una proteína iniciadora de la cascada. Esto quiere decir que necesitamos una proteína que reconozca que los sitios ITAM están fosforilados. En el caso del linfocito T, yo requiero a una molécula llamada SAP70. En el caso de los linfocitos B, yo requiero a una molécula llamada SIC. Regresando a la pregunta anterior, me voy a tener que regresar nada más para que lo vean. Esta fue nuestra clase de cascada de activación del linfocito T. Y en esa clase veíamos que esta sinasa, que es LSK, está siempre pegada a un correceptor. Entonces, para que LSK se activara, el CD4 o el CD8 tenía que reconocer la molécula del MHC. Entonces, LSK, que es la sinasa activadora, que fosforila los sitios ITAM, tiene que estar activada ante la activación del correceptor. Entonces, ahí era lo que no recordaron, pero bueno. LSK está asociada al correceptor del linfocito T. Lo voy a poner entre paréntesis para ver si así, cuando vean sus apuntes, se acuerda. ¿Está asociada a CD4 o está asociada a CD8? ¿De qué se encarga? Lo voy a poner aquí para que no se les olvide. ¿De qué se encargan las sinasas activadoras? De fosforilar a los dominios ITAM. De eso se encargan las sinasas activadoras. Bien, si la sinasa activadora se encarga de fosforilar al ITAM, ¿de qué se encarga la proteína iniciadora de la cascada? Esta proteína también quiere fosforilar, pero la fosforilación es de una molécula más importante que fosforila a la molécula adaptador, a la proteína adaptador. Por ello, vamos a hacer esto un poquito más grande. El cuarto paso sería hablar sobre la molécula adaptador. La molécula adaptadora en el caso del linfocito T, yo la conozco como LAT. Seguramente recordarán que platicábamos de LAT. La molécula adaptadora del linfocito B se va a llamar BLNK o SLP65. Como lo encuentren, está bien. ¿Para qué me sirve la molécula adaptadora?
iniciar vías independientes, que estas vías independientes logran o generan factores de transcripción. Esto es compartido. Sheila, Sí, doctor. En el diagrama exactamente dónde se encontraría la familia SRC. en este diagrama, Sí, te quitan. Esta pe- familia CRC, ¿se acuerdan que venía del entrecruzamiento de los anticuerpos? Y su función, según lo que ahorita les dije, es fosforilar al dominio ITAM. entonces se forma una vez que los dos anticuerpos lo reconocen. Sí, Antes no se encuentra. no. O sea, se encuentra, pero no está activa. O sea, como que el entrecruzamiento permite la señalización de que ya te puedes activar. Ok, gracias. Sí. Entonces, ¿cuáles eran las vías independientes? La vía de las MAP sinasas, que generaba el factor AP1, la vía del diacilglicerol, que generaba NF-κB, y la vía del IP3, que generaba NFAT. Estas son compartidas. Solo hay pequeñas diferencias entre una y otra. La única, pues, quedó feo mi diagrama, pero bueno, imagínenselo al revés. Para que estas dos moléculas se puedan generar, necesito cortar al inositol difosfato, ¿no? Ese es mi objetivo. Si yo logro cortar al inositol difosfato, yo puedo generar diacilglicéridos e IP3. La enzima encargada de eso, yo la conozco como fosfolipasa C gamma. En el linfocito T está la 1 y en el linfocito B está la 2. Y ya. En el caso de la vía del diacil, o sea, entonces, solo como para que conozcan, la enzima que corta esta zona es diferente en la cascada de T y en la cascada de B. ¿Por qué es diferente? Solo por un número, pero hacen lo mismo. Y la molécula que corta al diacilglicérido y genera la cascada independiente del diacilglicérido, la conocemos como PKC. Hay dos PKC. Hay una PKC gamma, no, hay una PKC teta y hay una PKC beta. ¿Por qué esto es importante o representativo? La verdad no lo es, pero lo único que yo quería mostrarles es que el T y el B difieren en el proceso solamente en quién hace qué proceso. Si ustedes conocen el punto de la molécula y cómo se llama el que hace el T y cómo se llama el que lo hace en el B, ya tienen la 90% de lo importante de las cascadas. Recapitulando, ahora que ya está toda la información. Lo primero que debo hacer es reconocer al antígeno. Los T reconocen por un TCR y su señalización, que es CD3, y sus cadenas Z. El caso del B reconoce con un BCR y con sus IG alfa e IG beta señaliza. ¿Qué implica señalizar? Tener dominios ITAM. ¿Para qué me sirven los dominios ITAM? Para que una sinasa los fosforile. ¿Cómo se llaman las sinasas? La sinasa del T se llama LSK
La sinasa del B se llama familia de las SRC o LIN, como se acuerden. Esto permite la fosforilación del dominio ITAM. ¿Para qué quiero fosforilar los dominios ITAM? Para que haya una proteína iniciadora de la cascada. La proteína iniciadora de la cascada en el T es AP70, la proteína iniciadora de la cascada en el B es SIC. Todo esto permite que yo, o que estas moléculas, no yo, estas, le peguen fosfatos a las moléculas adaptadoras. Entonces te voy a conocer quiénes son las moléculas adaptadoras. La molécula adaptadora en el T es LAT, la molécula adaptadora en el B es BLNK. Y una vez que las adaptadoras están fosforiladas, yo ahora sí puedo iniciar vías independientes. En esas vías independientes solo hay dos cosas diferentes entre los T y los B, que es una cosa mínima, que es la nomenclatura. En el caso de los T actúa la fosfolipasa C gamma 1, en el caso de los B actúa la fosfolipasa C gamma 2. ¿Para qué? Para romper el PIP2 en diacilglicerol en IP3. Y la otra diferencia, ahorita un segundo te doy la palabra, Karen, es la PKC, que la PKC en el caso de los T es PKC teta y la PKC en el caso de las B es PKC beta. Ahora sí, ¿qué pasó, Karen? ¿No? ¿Se activó tu micrófono por error? Prometo que no la silencié. Maripas. Va. Profe, ¿para qué era la pesca beta? Ajá, PKC, tanto la teta como la PKC beta, lo que va a hacer con el diacilglicerol es fragmentar en otros lípidos. Entonces, es que eso ya es meternos en más broncas, pero la vía que media un poquito el diacilglicérido permite como el complejo I kappa K que esté asociado al segmento inhibidor. Entonces la PKC, tú quédate con la idea de que esta rompe al diacilglicérido y ya, solo eso. La PKC rompe el diacilglicérido. Todo lo de en medio, me. Bien. Y ya. Sí, gracias. Perdón, es que si les platico se lo aprenden y se lo aprenden es información que se les queda, que no es tan relevante en este momento. Entonces las PKC rompen a los diacilglicéridos y ayudan a la generación del factor de transcripción en FKB. Sería lo importante de eso. Pero, pues si se dieron cuenta, ustedes tienen que aprenderse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferencias entre una cascada y la otra. Si saben esas 7 diferencias, como dice Sheila, solo tienen que aprenderse un proceso. Entonces, ese mismo proceso ocurre en los dos con las 7 diferencias que se aprendieron. ¿Listo con eso? Va. Les doy 2 segundos para que lo procesen y me avisen si hay alguna duda. Bien, qué bonito. Y eso nos lleva al tema del día de hoy. ¿Cómo se activan los linfocitos B? La activación de los linfocitos B está mediada o está generada por dos diferentes formas. Una que se le llama vía T independiente y una que se le llama vía T dependiente. La vía T independiente, deben saber ustedes que se logra o se genera por el reconocimiento de antígenos
timo independientes. Por lo cual, aquí va a haber o se va a generar por antígeno timo dependientes. Esto de timo independientes y timo independientes tiene relación con la naturaleza de la biomolécula. Y lo único que tienen que, pues, saber es que los antígenos timo dependientes son proteínas. Los antígenos timo independientes son el resto de biomoléculas, que entran los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y ya con eso estamos de gane en, pues, ¿cómo decirlo? Como en el conocer por qué esto es importante. Voy a platicarles un poquito, no presten mucha atención al cuaderno, no se me estresen, les doy 2 minutos para que respire, porque lo que les voy a platicar es, cuando yo quiero generar una respuesta de activación de linfocitos B, yo tengo que pensar a quién voy a activar. Y según nuestra clase del día de hoy, tengo dos opciones: linfocitos B innatos y linfocitos B adaptativos. Los linfocitos B innatos, al ser poco específicos, lo que realmente reconocen son estos antígenos timo independientes. Entonces, nada más como visión global de la respuesta inmune, después si alguien profundiza en esto, encontrarán más cosas, pero como para que ustedes se vayan a la vida profesional, véanlo así. Las respuestas innatas de los linfocitos B me permiten un reconocimiento y una activación contra carbohidratos, contra lípidos y contra ácidos nucleicos. Mi activación de linfocitos B timo dependiente o T dependiente necesita fuerzas proteínas. ¿Y por qué esto se importaría en su práctica médica? Por la única relación quirúrgica que vemos en inmunología. En inmuno ustedes aprenden de bueno, no aprenden, pero les decimos, la esplenectomía es peligrosa. ¿Qué es la esplenectomía? Que te quiten el vaso. ¿Qué hay en el vaso que no hay en ningún otro sitio? Linfocitos B de la zona marginal. Los linfocitos B de la zona marginal son una población de linfocitos B que reconoce antígenos timo independientes, por lo cual lo que están reconociendo estos son carbohidratos. ¿Carbohidratos de dónde? De la cápsula de las bacterias. Entonces, si en algún momento ustedes deciden a alguno de sus pacientes quitarle estas poblaciones celulares, le quitan la defensa contra los carbohidratos de la cápsula de las bacterias. Un paciente esplenectomizado es susceptible a muerte por bacterias encapsuladas. ¿Por qué? Por esto. Entonces, ¿qué tipo de respuesta se genera por los antígenos T independientes? Las vías T independientes. Entonces, si ustedes se ponen ahora sí, ya regresando a la clase y lo que sí nos interesa, a ver, ¿quiénes son los encargados de las respuestas T independientes? Vamos a encontrar que son los linfocitos B1, que estaban en pleura y peritoneo, y los linfocitos B de la zona marginal. Si nos ponemos a pensar quiénes son los linfocitos que reconocen proteínas, nos vamos a encontrar que son los linfocitos B de toda la vida.
los B2. Con este brevario cultural, ¿dudas o preocupaciones? ¿Qué es lo único que me interesa de la Beata Independiente? Que sepan que si le quitan el vaso a alguien, tienen que darle vacunas contra bacterias capsuladas. Si alguien se acuerda en el chat, póngales cuáles son las bacterias capsuladas. ¿Mm? Doctor, Sí, ¿podría mostrar rápido el cuadro que estaba mostrando antes y explicarlo así rápido? ¿cuál? ¿Este No, cuadro? ese, sí, ese chiquito. Ah, ok, esto lo vimos al inicio y les decía, los linfocitos B los dividimos en subpoblaciones. Las subpoblaciones del linfocito B son subpoblaciones innatas y subpoblaciones adaptativas. Las subpoblaciones innatas de los linfocitos B son los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal, estos en pleura y peritoneo y estos en el vaso. Los linfocitos BB2 van a vivir siempre en órganos linfoides secundarios en la parte folicular. Entonces, estos están en los folículos linfoides. Bueno, los tres tipos de linfocitos comparten un receptor, que es el BCR, es un anticuerpo de membrana. Lo que hace a los linfocitos B1 y los B de la zona marginal un linfocito innato es que este anticuerpo tiene poca especificidad y poca diversidad. ¿Por dónde se creó? Casi todos estos se crean inútero, o sea, se crean en centros germinales fuera de médula ósea. Entonces, estos se hacen en hígado, se hacen en vasos, acovitelino, cosas así. Entonces, estas poblaciones de aquí se crearon antes o en vida intrauterina. Entonces, por eso son raritos. Pero lo único que deben recordar es que al tener un receptor poco específico o poco diverso, se consideran innatos. Y como son innatos y necesitan un mejor reconocimiento, siempre van a requerir una molécula o un receptor de apoyo. ¿Cuál es el receptor de apoyo? El correceptor del linfocito B, si se acuerdan, este está formado por C19, CD21, CD81, que son estas de aquí, y otro receptor de apoyo para los linfocitos B innatos son los receptores de reconocimiento de patrones, principalmente los tipo TOL. Y les decía, la función de todos estos linfocitos siempre va a ser producir anticuerpos. Bueno, no es la función, pero es el desenlace de su activación. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Sheila. Con esto tenemos que ver un tema grandote, que es la respuesta T dependiente, y un componente chiquito, que es la respuesta T independiente. Si yo tuviera la elección, les diría, vemos T independiente y luego hacemos un descanso. Pero si quieren que empecemos con T dependiente porque todavía están despiertos y les va a servir más, pues empezamos con T dependiente. Ustedes digan, no puedo hacer una encuesta rápida. No, no tengo. Sí. Pues usted le sabe más. Yo le sé más. A ver, podemos empezar con T dependiente o podemos empezar con T independiente. A ver si se guarda, a ver si la puedo lanzar. A ver, nada más una votación rapidísima para ver de estos 10 niños quién está despierto. ¿Mm? Bueno, tenemos 6 niños despiertos. Y de estos 6 niños despiertos dicen que veamos primero T dependiente. Entonces yo obedezco. Si en algún momento se abruman por tanta información, podemos hacer un pequeño stop. Pero se los voy a explicar y al final les digo los puntos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final lo que yo quiero en estas clases es que ustedes lo entiendan y cuando lo lean ya les quede más claro todo. Sé que pues ya estamos como sobre tiempo para entender estas cosas, pero espero que pues ya segundo bloque lo tengan más o menos decente.
No pido milagros, yo sé que vamos poco a poco, pero pues de aquí a los finales sí salen niños. Las vías T dependientes están mediados por los linfocitos BB2. Estos linfocitos BB2 viven en órganos linfoides secundarios. El órgano linfoide secundario que más utilizamos para explicar es el ganglio linfático. El ganglio linfático, esperen. Ya me acordé. Nada más para que no se me vaya la idea. Las bacterias encapsuladas a los cuales tienen que cuidar sus pacientes son tres. Neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, tiene cápsula y si llega a circulación, su paciente sin vaso se muere. Las neiserias, la más importante es la del sistema nervioso, que es Neisseria meningitidis. Entonces, si Neisseria meningitidis llega en un paciente sin vaso, su paciente se muere. Y hemófilos influenza tipo B. Entonces, estas tres bacterias que tienen cápsula tienen vacuna. Entonces, un paciente que le quitan el vaso, siempre pónganle vacuna contra bacterias encapsuladas, porque lo que le están quitando es su protección de los linfocitos de la zona marginal. Ya era para cerrar la idea anterior, porque pues ahorita me acordé que les pregunté algo en el chat. Eso era lo que quería que me respondieran. Ahora, regresando, ahora sí, perdón, activación T dependiente. La activación T dependiente la generan los linfocitos B2. Estos linfocitos B2 viven en el órgano linfoide secundario. Y si ustedes recuerdan, los órganos linfoides secundarios se dividían en dos. En una zona B dependiente y en una zona T dependiente. La zona T dependiente era lo que ustedes recuerdan que era la paracorteza y la zona B dependiente era lo que ustedes conocían como la corteza. Esto es en un órgano linfoide secundario. ¿Por qué estoy retomando desde este punto? Bueno, porque si yo de repente tuviera que ver una corteza del ganglio, me encontraría que los linfocitos B están organizados por aglomeraciones de linfocitos B. Estas aglomeraciones me dan lugar a lo que vamos a conocer en algún momento como folículos. Y cuando ustedes vieron primer bloque, tal vez les platicaron que hay dos tipos de folículos. Los folículos primarios y los folículos secundarios. Si yo los dibujara realmente como son, me encontraría que son más o menos así. El folículo primario solamente tiene linfocitos B, pero esos linfocitos B están regados. El folículo secundario tiene linfocitos B regados, pero tiene un conglomerado de linfocitos B en reproducción constante. Esta bolita de aquí, lo voy a poner en verdecito, nosotros la conocemos como centro germinal. Y si nos damos cuenta, todo lo azul es de linfocitos B. Todo lo verde es de linfocitos T. Eso más o menos se ve así.
¿no? La zona B y la zona T. Y me preguntarán, ¿por qué me platica todo esto si ya es segundo bloque? Bueno, les platico todo esto porque la activación T dependiente se divide en dos momentos. Bueno, eh, vamos a ponerlo como activación general. El momento número 1 se llama respuesta extrafolicular. ¿A qué le suena? Pues debería sonarles a que es una respuesta que pasa afuera de los folículos. Entonces, la primera respuesta de activación T dependiente se le llama respuesta extrafolicular. La segunda respuesta de los T dependientes se le llama respuesta folicular. La respuesta extrafolicular entonces sucede en la paracorteza. Exacto. Esto es un ganglio. Pero si pensáramos la respuesta extrafolicular de un vaso, tendríamos que pensar la zona T dependiente del vaso es la vaina linfática periarteriolar. Entonces está el folículo y está la vaina. La respuesta extrafolicular ocurre en la vaina linfática periarteriolar. Entonces, o sea, depende mucho de en qué órgano linfoide estés. Como casi todos los ejemplos y casi todo en inmuno está centrado en ganglio, si te aprendas extrafolicular como para corteza, está bien. O sea, pero nada más para esa acotación con fines de entendimiento. La respuesta o la segunda respuesta que se va a generar es la respuesta folicular. Esa sí está ocurriendo en la corteza, específicamente en el folículo. Y ese folículo está haciendo un proceso de expansión clonal. El proceso de expansión clonal crea este conglomerado de linfocitos. Entonces, el proceso de expansión clonal es lo que forma el centro germinal. Entonces, a la respuesta folicular, seguro en sus libros o sus profes o quien sea, les platicó que también le llamamos respuesta de centro germinal. ¿Qué, ¿Qué quiero ponerles con esto? Para entender la activación T dependiente, nosotros tenemos que entender tres fases. Activación general, respuesta extrafolicular y respuesta folicular. Y con eso ya estamos del otro lado. Sencillito, ¿no? Carismático. Entonces, la activación general es un paso antes de la respuesta extrafolicular y folicular. Sí, sí, pero como cuando hablamos de activación T dependiente, se llama así porque el objetivo es interactuar con un linfocito T. Y en esta zona no hay una interacción con el T. Entonces, hablando exclusivamente de la respuesta T dependiente, solamente entran estas dos respuestas. Pero vamos a ver hoy a lo largo de estos 10 minutitos que si esta no ocurre, pues nunca puede ocurrir esta. Entonces es como un prepaso para hablar de la activación T dependiente. Gracias. Bien, los demás, ¿van conmigo? Sí, Eso, muy bien. Bien, me gustan los emoticons porque sé quiénes están vivos. También que abran su micrófono está perfecto, ¿eh? No, no, no crean que. Vamos a regresar desde el origen del universo. Yo tengo un linfocito B. Este linfocito B
Tiene un receptor que me da mucha flojera dibujar, pero que es su BCR. La función de ese BCR, ¿qué es? Reconocer antígenos. Entonces, para que cualquier linfocito B tenga que o active, tiene que reconocer antígenos. Aquí entra un poquito lo que casi no les platicamos. El linfocito B tiene varias funciones. Y ustedes podrían decirme, diferenciarse en célula plasmática, producción de anticuerpos que no lo hace el B, volverse un linfocito B de memoria, reconocer antígenos, todo eso es verdad. Pero hay una función que cada vez que hablamos de inmunología, la mencionamos muy indirectamente. Y es que el linfocito B es una célula presentadora de antígenos. Pero ¿en qué momento presenta antígenos? Vamos a regresarnos a mi ganglio. Si recuerdan la circulación linfática del ganglio, teníamos mis vasos linfáticos aferentes y mi vaso linfático eferente. Estos, de aquí, bueno, la verdad es que hay un seno por debajo de la cápsula que se llama seno subcapsular. Luego tengo vasos trabeculares o senos trabeculares y luego tengo un seno medular y esto. Esto no es importante para fines de que aprenda, pero solo es un recordatorio de primer bloque. Tengo una circulación linfática que va a llevar del vaso aferente la linfa hacia el vaso eferente. Yo sé que el verde confunde, pero estos antígenos que vienen viajando por la linfa, cuando caen en algún seno, por ejemplo, el seno subcapsular, que es este de aquí, se quedan en todo este seno subcapsular y gracias a que en la zona B existían células dendríticas foliculares, que su función era tener pegamento en su superficie para que todos los antígenos se quedaran pegadas, los linfocitos B podían venir e interactuar con este antígeno. No era su antígeno, viajaba. Entonces, lo que yo estoy platicando es este proceso. Ahí, se baja la resolución. Precisión. Este antígeno se encuentra, o la mayoría de las veces, lo vamos a encontrar pegado a una célula dendrítica del folículo. El linfocito B está todo el tiempo viajando entre folículos y reconociendo antígenos que hay ahí en la célula dendrítica. Esa es su chamba del linfocito. Cuando en algún punto este linfocito B reconoce un antígeno, lo que dice es, acabo de encontrar un antígeno, voy a ir a enseñárselo al linfocito T. Pero, pues sabe que el linfocito T es bien payaso. Entonces dice, bueno, se lo voy a llevar envuelto en regalo. ¿Qué tiene que hacer el linfocito B para llevárselo envuelto en regalo al linfocito T? El linfocito B se tiene que convertir en una célula presentadora de antígenos. ¿Cómo hace eso el linfocito B? Lo hace en 3 pasos. Paso 1, endocitosis del BCR.
Eso implica que el linfocito B genera una vesícula y en esa vesícula introduce su receptor. Entonces, el linfocito B debe endocitar al antígeno, nada más. Paso 1. Endocitosis del BCR. Una vez que logró endocitar, mi objetivo es presentárselo al linfocito T y estoy aún haciendo un proceso de endocitosis o fagocitosis, que podríamos decir. Entonces, lo que está haciendo el linfocito B es un procesamiento del antígeno mediante la vía exógena. Espero que hayan podido ver ese video y solamente vean la barra de presentación, pero bueno, la vía exógena me decía, yo voy a agarrar un antígeno de afuera, lo voy a meter y mediante vesículas lo voy a destruir, un fagolisosoma, y una vez que lo destruí, lo uno a una vesícula que trae un MHC de clase 2. Todo este rollo también lo tiene que hacer el linfocito B. Entonces, el linfocito B endocita, ese endosoma se vuelve un endosoma temprano, luego un endosoma tardío, fragmenta el antígeno y ese mismo antígeno lo va a juntar con una vesícula que traiga el MHC de tipo 2. Si nos ponemos exquisitos, en esta vesícula está CLIP, está HLA-DO y está HLA-TM. Entonces ocurre todo el procesamiento exógeno, que ahí lo revisan otra vez si les quedó duda. ¿Para qué? Para llevar al antígeno. Ahora el antígeno se encuentra o está en un MHC tipo 2. Voy a acercar tantito el linfocito. Gracias. Sí, ahí está. ¿Qué ocurrió? Mi linfocito B está queriendo funcionar como una presentadora de antígenos. Para poder funcionar como una presentadora de antígenos, tiene que agarrar el antígeno, tiene que romperlo y tiene que presentarlo. Y la única forma de presentar el antígeno es poniéndolo en el MHC de clase 2. Y todo esto hace que el linfocito B tenga un MHC de clase 2 en su superficie con el antígeno. Lo único que le falta al linfocito B en este punto es interactuar con un linfocito T. ¿Cuál es el problema? Pues que el linfocito B está aquí y el linfocito T está acá. ¿Cómo lo soluciona? Igual que lo solucionan las células dendríticas. Cuando una célula dendrítica quiere presentar, lo único que tiene que hacer es expresar un receptor llamado CCR7. El CCR7 es un receptor de quimiosinas bueno, si alguien se acuerda, me puede poner en el chat qué quimiosina reconoce el receptor de CCR7. Estas quimiosinas son producidas por las células reticulares fibroblásticas de las zonas T dependientes. Le estoy metiendo muchos términos que esperaría que algunos de ellos más o menos le sonaran, pero bueno, las células reticulares fibroblásticas
que están en la paracorteza, todo el tiempo están produciendo CCL19 y CCL21. El linfocito B que acabo de hacer ahora tiene un receptor CCR7 que lo va a hacer salir del folículo y venirse a la paracorteza. ¿Cuál fue entonces o cómo reduciríamos esta activación general? La resumimos en dos pasos. La expresión del MHC de clase 2 por el linfocito B y la expresión de CSR7 por el linfocito B. Ambos procesos me sirven para que el linfocito B presente al antígeno al linfocito T. La activación general del linfocito B busca que el linfocito B se salga del folículo y vaya a interactuar con los linfocitos T. Ese es el objetivo. Bien. ¿Dudas de esta primera parte? Esto para que justamente compartan el MHC2 con el linfocito T, ¿verdad? Claro, para que el linfocito T pueda interactuar con este antígeno. Gracias. Eso. Bien. Entonces, si el linfocito T ya expresa esto, en ese momento se sale del folículo o se sale de la zona B dependiente y ¿dónde se va a llevar toda mi respuesta? Fuera del folículo. Entonces va a ocurrir una respuesta extrafolicular. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quieren descanso en este momento? Bueno, aunque no De ser quieran. posible, sí. Aunque no quieran, 5 minutos de descanso. Va, 7:20 retomamos. Va. Me acuerdan de ponerle play a la grabación, profe. Bien, ya llegamos a que para iniciar una respuesta extrafolicular, un linfocito B tuvo que reconocer un antígeno y llevarlo a su MHC de clase 2. Entonces, la respuesta extrafolicular no ocurre directamente en la paracorteza, ocurre como en el límite entre ambas, pero para fines del entendimiento, ocurre en la paracorteza. La paracorteza, ¿qué va a ocurrir? Este linfocito B va a presentar a través de su MHC de clase 2 y en este caso un linfocito CD4, su antígeno. ¿Para qué va a ser esto? La mayoría de estos linfocitos T, cuando son o cuando reconocen al linfocito B, ya vino antes una célula dendrítica y ya los había activado antes. O sea, ya hubo una activación original. Esa no nos interesa a nosotros porque vimos ya cómo se activa un linfocito T normalmente. Entonces, ese linfocito T ya estuvo preactivado. En esta ocasión, está volviendo a recibir una segunda señal de activación. Esa segunda señal de activación tiene un objetivo muy simple y es que el linfocito T se pueda diferenciar en un linfocito T folicular. En algún momento les platiqué de los linfocitos T foliculares.
Los linfocitos T foliculares son aquellos linfocitos T que producen una gran cantidad de interleucina 21. O sea que la citocina efectora es la interleucina 21 y que su factor de transcripción es el BCL6. Solamente para que quede como eso ahí de recordatorio. ¿Qué me interesa de esta activación extrafolicular? El linfocito T folicular, una vez que se genera, va a empezar a expresar en su superficie mucha cantidad de CXCR5. CXCR5 es el receptor del linfocito B. Entonces, estos linfocitos T foliculares, como su nombre lo dice, se van a ir a vivir al folículo. Y ya, esa es la interacción que tienen con el T. O sea, estamos simplificando muchos procesos, pero esa es la interacción que tiene con el T. Lo activa y el T se va al folículo, el nuevo T folicular. En esta activación, tenemos que tener muy en claro que en mi cuerpo hay un agente nocivo, que es de donde vino el antígeno. Entonces, mis linfocitos B no pueden andar paseando sin hacer nada. Este linfocito B, una vez que ya funcionó como presentadora de antígenos, va a generar algo que se conoce como un foco extrafolicular. ¿Qué es un foco extrafolicular? Presento antígenos y ya que presenté antígenos, hago expansión clonal. Este foco extrafolicular tiene el objetivo de crear muchos linfocitos B que reconozcan el mismo antígeno. Y las opciones que tienen estos linfocitos B son muy limitadas. Tienen opción número 1 y tienen opción número 2. Entonces, acabo y retomamos. La opción número 1 del linfocito B es diferenciarse en una célula plasmática de vida corta que al generarse en una respuesta extrafolicular solamente puede producir IgM. La opción número 1 de estos linfocitos B que hicieron expansión clonal es regresar al folículo. A ver, o regresan al folículo o se convierten en célula plasmática. Exacto. Son sus únicas opciones. Bueno, tienen más, pero estas son las importantes. Eso hace que la respuesta extrafolicular nos genere 3 procesos importantes. Y los 3 ya los platiqué. Proceso número 1. Generar linfocitos T foliculares. Proceso número 2. Generar células plasmáticas de vida corta. Su nombre lo dice, van a existir muy poco tiempo vivas. Proceso número 3. Producir inmunoglobulina M, que va a ser mi componente humoral de primera línea de defensa.
casi siempre, ahorita que tuvieron COVID, les decían, hazte una prueba de anticuerpos. Y te decían, ah, tienes IgM. Eso implica que la infección estuvo en agudo. O sea, hace poquito la tuviste o todavía la tienes o está presente. Si ya tenías IgG, ya era una respuesta de memoria. Pero cuando solo es IgM, implica que la respuesta está ocurriendo en ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque son estas las que lo están produciendo. Entonces, mi respuesta extrafolicular busca potenciar la activación de Ts y generar una respuesta efectora primaria dentro del sistema adaptativo. Ya hubo una respuesta innata, pero del sistema adaptativo ya estoy produciendo IgMs. Esta respuesta extrafolicular tarda 2-3 días. Entonces ya el tercer día ya podemos empezar a ver IgM. No es funcional, pero ya hay IgM. Entonces listo. Una vez que estos linfocitos B presentaron el antígeno, ya no necesitan estar ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer la mayoría de estos? Regresarse. Pero no se regresan solos. ¿Con quién se regresan? Con el T folicular. El segundo proceso de la activación de Ts ya incluye, tengo al folículo. En este folículo se están regresando los linfocitos B que no se quedaron, o sea, que no hicieron células plasmáticas, y como se están regresando a un ambiente rico en interleucina 21, hacen una expansión clonal más acelerada. Entonces, cuando este linfocito B se regresa, yo voy a encontrarme con que de esa clona que se salió del folículo, a la hora de regresar, crea un centro germinal. El centro germinal es la expansión clonal de un linfocito B activado. Entonces, ese linfocito T activado se fue con el T, regresó y gracias a las funciones del T hace más expansión clonal. Sheila. Sí, perdón, es que confundo porque suena muy similar B y T. Ajá. Regresa el linfocito B activado Sí, con el T folicular. sí. El T folicular se queda a la periferia Se quedan y, en el folículo los dos. ok. Y entonces el B ya se hace su expansión clonal, Bien, ¿cierto? sí. Gracias. Ese punto de expansión clonal es lo que diferencia un folículo primario que no tiene centro germinal de un folículo secundario que tiene centro germinal. El folículo secundario nos dice, un linfocito B se activó aquí. Solamente nos dice eso. Pero, pues ya estamos acabando inmunidad adaptativa. Entonces podemos agregar más conceptos. El folículo lo divido en 3 porciones. ¿Cuáles son esas 3 porciones? Todo lo que rodea al centro germinal le llamo zona del manto. El centro germinal va a tener la porción 1, la porción 2. La porción 1 es una gran proliferación de células porque está habiendo expansión clonal y esa gran proliferación le llamo zona oscura. En el otro segmento yo tengo ya menor cantidad de linfocitos porque muchos se mueren
Y ahí tengo a mis linfocitos T foliculares. Y a esto le llamo zona clara. Entonces, solamente por si llegáramos a necesitarlos por fines de entendimiento, tengo una zona oscura, tengo una zona clara y tengo una zona del manto. Todo eso en conjunto es mi folículo secundario. Y bueno, no voy a hacer las cosas largas. ¿Qué me interesa que ocurra? Todos los linfocitos B que yo creé por expansión clonal tienen el reconocimiento por el antígeno original. Los linfocitos T foliculares también reconocen ese mismo antígeno. Entonces, todos los B y todos los T que están en ese fragmento o en ese centro germinal reconocen exactamente lo mismo. Y como reconocen lo mismo, pueden interactuar uno con el otro, permitiendo estas células platiquen. Bueno, no platican, pero por decirlo de alguna forma. ¿Cómo van a platicar? Mediante la unión de dos receptores. ¿Cuáles son estos dos receptores? El linfocito T tiene el CD40 ligando y el linfocito B tiene a CD40. Realmente, lo más importante de la respuesta extrafolicular fue generar un T folicular que viniera al folículo y que le presentara un CD40 ligando. ¿Por qué tiene que ocurrir en el folículo? Porque en el folículo están todos los mediadores de activación del B. O sea, extrafolicularmente nada activa el B, pero en el folículo sí. Entonces, lo único que me faltaba para poder activar un B en el folículo es tener al CD40 ligando. ¿Quién tiene al CD40 ligando? El T folicular. ¿Qué tengo que hacer yo para poder optimizar la activación? Interactuar CD40 con CD40 ligando. La interacción de estas dos cosas genera la enzima más importante de la reacción folicular. La enzima más importante de la reacción folicular se le llama AID, AID, desaminasa inducida por activación. AID, AID tiene una función muy representativa, que es cambiar todas las, esto no lo anote, bueno, si lo quieren anotar está bien, pero no es necesario que lo sepan a detalle. AID cambia a todas las guaninas por uracilos en el material genético. AID va a ser un chorro de cosas, pero voy a reducirlo intentando que sea lo más sencillo posible. Tengo a mis cadenas pesadas. Fíjense que está bonito este dibujo, ¿eh? Tengo a mis cadenas ligeras. Nosotros sabemos que todo esto es la fracción de unión al antígeno y que todo esto es la fracción cristalizable. Sabemos que la fracción de unión al antígeno me da la afinidad. Y sabemos que la fracción cristalizable me da el isotipo, alias las funciones biológicas. Las funciones biológicas las consideramos la especialización. ¿Por qué les platico esto otra vez que ya deberíamos saber? Porque la enzima AID modifica material genético. Y al modificar material genético, genera cambios en ambas estructuras, en la parte constante y en la parte variable.
Cuando genera cambios aquí abajo, o sea, en toda esta parte, mi cuerpo lo detecta como un error. Y entonces como el cuerpo dice, algo está raro ahí, hay que mejor quitar esto. Y dices, bueno, lo quito y ahora ¿qué hago? Ponle otro diferente. Entonces, gracias a y D, las regiones constantes se pueden cambiar. Y al cambiar las regiones constantes, ¿qué estoy haciendo? Ay, que se muera mi GoodNotes. Denle 2 segundos a que reviva. Ah, entonces, perdón. Quito las regiones constantes y genero un cambio de isotipo. Entonces, si mis regiones constantes, yo sé que son de IgM, porque es el isotipo con el que nacen todos los linfocitos B, al yo quitarle esa región constante, puedo generar las otras inmunoglobulinas. Entonces, la única forma que tiene el organismo de crear nuevos anticuerpos es mediante la respuesta folicular por la enzima A y D. El proceso molecular y genético no se los quiero platicar, pero no sé si con estas generalidades les queda claro. Lo tomaré como que un sí. Entonces, Queremos creer eso. va. Ok, entonces, A y D hace un cambio estructural que le dice al anticuerpo, a la proteína o al linfocito B, desecha esas regiones constantes. Y como desecha esta región constante de IgM, lo único que le queda es formar nuevas. Y entonces el proceso que está ocurriendo gracias a esta enzima es el cambio de isotipo. Aquí arriba ocurre lo mismo. Hay modificaciones puntuales, pero esas modificaciones puntuales en los genes se logran reparar. ¿Por qué? Porque es una zona de mucha recombinación. Entonces, como se logra reparar, lo único que hace el cuerpo es modificar la afinidad. ¿Modificar la afinidad a quién? Al antígeno. Estadísticamente solo podemos hacer 3 cosas. Disminuir la afinidad, mantener la afinidad igual o aumentar la afinidad. Entonces, cada uno de estos linfocitos de aquí o disminuyen su afinidad o la mantienen igual o aumentan la afinidad. La realidad es que la mayoría de estos disminuye la afinidad. Entonces, el objetivo aquí es volverles a presentar, bueno, volverles a exponer al antígeno. Cada uno de estos linfocitos B que está modificando su afinidad interactúa con el antígeno. Y nos vamos a dar cuenta que como disminuye la afinidad, no me sirve, 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 no me sirve. Y yo a la mayoría de estos linfocitos B los mato y yo solo me voy a quedar con los linfocitos B que hayan aumentado su afinidad. Entonces, los únicos que sobreviven a este proceso son los que tienen una mejor afinidad al antígeno. Y por eso es que de este lado quedan muy poquitos y se ve clara la zona, porque todos se murieron en este proceso. Ese proceso de mejorar la afinidad lo conocemos de 2 maneras. Se le conoce como nombre sencillo, maduración de la afinidad que no hay mucho pierde, o sea, mejora su afinidad, madura su afinidad y es lo que estoy logrando. Y pues el nombre complejo es que ocurre una
hipermutación somática. Porque estoy moviendo genes. Lo único que yo quiero que les quede de esta clase, aparte de todo el proceso, es que ustedes sean capaces de decir, gracias a la respuesta folicular, mis linfocitos B ahora tienen un isotipo diferente y tienen una afinidad mejorada. Esos dos procesos son la base inmunológica de que estemos vivos. Si yo no pudiera adaptarme al ambiente, ya estaría muerto. Entonces, esa adaptación, ese cambio de isotipo para inducir nuevas respuestas y esa maduración de la afinidad para tener una mejor memoria es sumamente importante. Ahora, antes de acabar, les platico cuáles son los caminos que pueden seguir estos linfocitos B que ya pasaron. O sea, es como un examen. Ya acabaron la carrera y lo único que les queda es decidir qué van a hacer de su vida. Dicen, no, pues yo me suicido y hago especialidad. Yo hago una maestría. Yo me voy a la industria farmacéutica. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones? Uno, volverte célula plasmática. Esta célula plasmática es una célula productora de IgG, IgA o IgE. Y esta célula plasmática tiene una vida larga. Las células plasmáticas de vida larga casi siempre van a irse a vivir a médula ósea. Bueno, siempre se van a ir a vivir a médula ósea. Entonces, ¿cómo logran sobrevivir? Gracias a moléculas antiapoptóticas. Entonces van a vivir muchos años en médula ósea. Entonces, esta célula plasmática se va a médula ósea y todo el tiempo está produciendo anticuerpos. Es lo que nos hace tener una memoria a largo plazo en nosotros. ¿Va? Opción número 2. Bueno, yo solamente quiero quedarme aquí, vivir aquí, y entonces se vuelve un linfocito B de memoria central. Entonces, este linfocito B va a estar viajando en los mismos órganos linfoides secundarios toda su vida, y si en algún momento encuentra el antígeno, genera una respuesta secundaria otra vez. O puedo volverme un linfocito B de memoria efectora. Estos linfocitos B de memoria efectora se van a ir a circulación y van a estar todo el tiempo dándole vueltas a su cuerpo. Por lo cual, recapitulando, ¿para qué me sirve la respuesta folicular o la respuesta de centro germinal? Me sirve, primero que nada, para generar células plasmáticas de vida larga. Estas células plasmáticas de vida larga pueden producir IgA, IgG o IgE. La respuesta de centro germinal me permite generar linfocitos B de memoria. Y los procesos que están ocurriendo en la respuesta folicular o de centro germinal son cambio de isotipo y maduración de la afinidad. Entonces, con esto logramos concluir con las respuestas T dependientes del linfocito B. Respiren profundamente y díganme si hay alguna duda.
Entonces, T dependiente. La T dependiente está hecha por linfocitos B, B2. Estos linfocitos B, B2 viven en los folículos, en órganos linfoides secundarios. Su activación se divide en tres componentes. Una activación general, que buscan volverse una presentadora de antígenos, y lo hacen expresando MHC de clase 2, y lo hacen expresando CCR7 para migrar a zonas T dependientes. Fase 1, que va a ser la respuesta extrafolicular, en la cual genero linfocitos T foliculares y genero un foco extrafolicular. El foco extrafolicular está hecho por una célula plasmática de vida corta y la producción de IgM como anticuerpo. Y la respuesta final, que es la respuesta folicular y la cual yo quiero lograr para ser eficiente como sistema inmune, está generada en el folículo secundario, donde hay una expansión clonal y una interacción del linfocito B con el linfocito T. Esa interacción permite que el CD40 ligando del T interactúe con el CD40 del B y produzca la enzima AID, la cual me ayuda a los procesos importantes en la respuesta folicular. Los procesos son cambio de isotipo, maduración de la afinidad. ¿Y qué más ocurre en la respuesta folicular? Formación de células plasmáticas de vida larga y linfocitos B de memoria. Y ya con eso tienen la visión global de la respuesta folicular. Que, bueno, la respuesta T dependiente. ¿Listos? Un poquito bien, un poquito mal. Bueno, ahí cuando lo vuelvan a ver, espero que quede más claro. Eso. Y ya para acabar, pues solo nos falta decir la respuesta. T independiente. La respuesta T independiente es muy sencillita en comparación con la respuesta T dependiente. Tengo un linfocito B, puede ser linfocito B, B1, o puede ser un linfocito B de la zona marginal. Estos linfocitos quedamos que tenían un anticuerpo poco específico y que reconoce carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos. Y es por ello que como no reconoce proteínas, la respuesta no puede ser tan eficiente. Lo único que le queda hacer al linfocito B1 o al linfocito B de la zona marginal es utilizar un correceptor. ¿Cuál es ese correceptor de la respuesta T independiente? Casi siempre va a ser un receptor de complemento que conocemos como CD21. Si nos ponemos a revisar nuestros apuntes, CD19, CD21 y CD81 son lo que conforman el correceptor del linfocito B. Una vez que yo reconozco el antígeno con mi BCR y reconozco un pedazo de complemento con este receptor, es cuando puede ocurrir una activación del linfocito B. Si ese no fuera el caso, si yo tuviera un linfocito B que tiene un BCR medio chafa, pero que tiene un mismo antígeno, lo que yo voy a tener es la necesidad de reconocerlo de otra manera. Esa otra manera es mediante receptores tipo TOL. Casi siempre es TLR4. Entonces, este linfocito B o con los TOL o con el correceptor coestimula al anticuerpo para activar.
¿Qué implica la activación de cualquiera de estos dos? Perdón. La activación, ya sea de un linfocito B con el correceptor o la activación de un linfocito B con el TLR, induce que este linfocito B se pueda convertir en una célula plasmática. Entonces yo puedo producir células plasmáticas de vida corta. Y como ya vimos hace rato, las células plasmáticas de vida corta van a estar produciendo únicamente IgM. Entonces, las respuestas T independiente se generan o se logran gracias al apoyo de un receptor cooperador, o sea, un receptor extra. Necesito mi receptor de célula B, pero necesito otra cosa. De esas otras cosas tengo dos opciones. Que reconozca un correceptor del B, CD21, CD19, CD81, o que reconozca un TLR. Si cualquiera de estas dos cosas ocurre, el linfocito B innato se activa. Si el linfocito B innato se activa, puede generar una célula plasmática de vida corta. La célula plasmática va a producir IgMs. ¿IgMs contra qué? Pues IgMs contra carbohidratos, IgMs contra lípidos o IgMs contra ácidos nucleicos. Para esto me sirve mi respuesta T independiente, para una protección contra esas biomoléculas que existen, pero que no sean proteínas. Y con ello, yo tengo una respuesta inicial poco específica, pero funcional, y tengo una respuesta muy específica y mucho más funcional. Y con todo ello, pues lo que logro es poder activar a mis diferentes tipos de linfocitos B. Hoy vimos cascadas de activación de linfocitos B, vimos la activación T dependiente, vimos la activación T independiente. No sé si de estos temas tengan alguna duda. Ok, va. Hay una duda muy importante de lo que no les platiqué a profundidad y es aquí. ¿Se acuerdan que aquí les dije la enzima A y D permite o favorece que yo elija, bueno, que yo deseche estas regiones constantes y yo fabrique unas nuevas regiones constantes? Y eso me permite cambiar el isotipo de anticuerpo. Ese cambio no es aleatorio. Ese cambio sí depende del microambiente. Entonces, si yo tengo en mi microambiente interferón gamma, el cambio de isotipo va a ser hacia IgA. Si yo tengo en el microambiente interleucina 4, el cambio de isotipo va a ser hacia IgE. Si yo tengo en el ambiente TGF-beta e interleucina 6 o interleucina 5, el cambio de isotipo va a ser hacia IgA. Entonces, depende del microambiente o pues, la activación en ese momento, qué isotipo genero. Entonces, sí, la respuesta, el cambio de isotipo es dependiente de las citocinas que existan en el microambiente.